Ejemplo de análisis de varianza para un diseño completamente al azar y un factor de variación. Propósito: el estudiante se capacitará para realizar un análisis de varianza en un diseño completamente al azar y con un factor de variación a través de un ejemplo que se desarrollará a lo largo del vídeo y luego pondrá en práctica sus conocimientos realizando un análisis de varianza similar al visto, lo cual trae la respuesta para su corroboración. Ejemplo de análisis de varianza. En el cultivo de maíz para grano en la región frailesca, la gran mayoría de los productores solo fertiliza con nitrógeno, haciéndolo en promedio con 120 kilogramos de nitrógeno puro por hectárea. Un estudiante de agronomía de la UNACH Campus 5 probó la respuesta de dicho cultivo al nitrógeno y al fósforo, por lo que diseñó el siguiente experimento. En terrenos planos de alto en el rancho San Ramón, propiedad de dicha universidad, montó 5 tratamientos, T1, T2 hasta T5, con 5 dosis de fertilización diferentes y 3 repeticiones cada una, R1, R2 y R3, como se muestra a continuación. Entonces él hizo sus tratamientos, aquí están los 5 tratamientos. El tratamiento 1 es el testigo, como lo hace la mayoría, 120, 0, 0. O sea, 120 de nitrógeno, 0 de fósforo y 0 de potasio. El tratamiento 2, 120, 30, 0. O sea, ya le puso 30 kilos de fósforo por hectárea. El 3, 120, 60, 0. El 4, 120, 90, 0, 0. Y el 5, 120, 120, 0,0. Entonces, él hizo así sus tratamientos y luego, como son 3 repeticiones, se van a hacer 15 tratamientos y con una tabla de números aleatorios diseñó sus 15 parcelas y en esa sembró el maíz, en este caso, en cada una de las parcelas de acuerdo a lo siguiente. El diseño completamente al azar, el tratamiento 3, si quieren en la parcela 1, que es la de la esquina superior izquierda, ahí quedó el tratamiento 3, repetición 3. Hacia abajo quedó el tratamiento 4, repetición 3, el tratamiento 5, repetición 1, el tratamiento 1, repetición 2 y el tratamiento 3, repetición 1. En la otra columna está el tratamiento 4, repetición 2, tratamiento 2, repetición 1, tratamiento 1, repetición 1, ven, quedó exactamente en medio. El tratamiento 5, repetición 3 y tratamiento 2, repetición 2 y así sucesivamente. Aquí están cómo le quedó su diseño, ¿sí? Sus hipótesis fueron la hipótesis nula, que la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2, está la media del tratamiento 5. Y la hipótesis alternativa es que al menos una de esas medias es diferente a las demás. Dice, no, el experimento fue montado en parcelas de 5 metros de ancho por 10 metros de largo y al cosecharlas se eliminaron las filas de las orillas y las plantas a 1 metro en los extremos. Una vez que se cosechó, transformó los datos a kilogramos por hectárea y los ordenó por tratamientos, obteniendo los siguientes resultados. Y aquí tenemos tabla 2, resultados del experimento ordenado por tratamientos y repetición. Aquí ya están ordenados. El tratamiento 1 y repetición 1 obtuvo 3.520 kilos. El tratamiento 2, 3.610 kilos. El tratamiento 3, 3.680 kilos. El tratamiento 2 fueron 4.110 kilos. Repetición 1, la repetición 2, 3.950 kilos. La repetición 3, 4.235. Y así sucesivamente. Aquí tenemos todos los resultados que obtuvo en los 5 tratamientos. Nuestro estudiante necesita hacer el análisis de varianza para determinar si al menos uno de los tratamientos presentó un rendimiento medio significativamente diferente a los demás. Con un nivel de significancia del 95%, ayudémosle a realizar el análisis de varianza e interpretar sus resultados. Entonces ya están los resultados ahí, hay que hacer el análisis de varianza y hay que hacer la interpretación. Para ello iniciemos completando la siguiente tabla. Entonces aquí están los tratamientos que nos dio, ven esta tabla se parece a la que venía en el video anterior. Aquí están los datos, tratamientos y repeticiones. Ahora vamos a calcular todas las que están aquí vacíos. Entonces aquí tenemos N es el total de repeticiones. Son 3 repeticiones, por eso aquí en todas vamos a ponerle 3, 3, porque en todos los tratamientos se repitieron 3 veces. ¿Sí? N es el número de datos.
Entonces, ¿cuántos datos son? Son 15 datos. Entonces lo ponemos ahí, 15 datos. ¿Sí? Luego tenemos aquí la sumatoria de Y. La sumatoria nada más es cuántos kilos suman. 3.520 más 3.610 más 3.680. Sumamos esas tres y son 10.810. La otra sumamos 4.110 más 3.950 más 4.235 y da 12.295. Y así sucesivamente sacamos la suma de los demás, ¿sí? De los tres tratamientos, de las tres repeticiones. Y tenemos eso. Y luego nos pide la Y punto punto significa la sumatoria total, es decir, sumar los 15 datos, los 15 tratamientos. Pero como aquí ya los tengo sumados de 3 en 3, puedo sumar también estos 5, que son los totales, y me da que son 68.760. Y luego me pide que yo saque la media de cada tratamiento. Como en el primer tratamiento el total son 10.810 y fueron 3 repeticiones, nada más divido 10.810 entre 3 y me da 3.606.33, que esa sería la media que produjo el primer tratamiento. El segundo tratamiento serían 12.295 entre 3 y da 4.098.33. Y así sucesivamente, vamos sacando la media de cada uno. Y la media general lo puedo obtener 68.760 entre 15, o bien sumando estas y dividiéndolo entre 5. Y me da que la media general son 4.580 unidades. Además, dice, para poder hacer el análisis de varianza, además de la tabla anterior, es recomendable obtener la sumatoria de cada uno de los datos obtenidos elevados al cuadrado. A continuación, hacemos dicho cálculo. Y ven, es lo que teníamos allá, la doble sumatoria, ¿no? De las Y y J. Quiere decir que vamos a sumar todos los tratamientos, pero elevados al cuadrado. Entonces agarraríamos el primero, 3.520, y lo elevamos al cuadrado. Más el mismo tratamiento 1 por repetición 2, 3.610, elevado al cuadrado. Más el tratamiento 1, repetición 3, serían 3.680 al cuadrado. Más, me continúo con la siguiente columna, 4.110 elevado al cuadrado. Más seguiría 3.950 y elevado al cuadrado, etcétera, hasta que yo llegue al último del tratamiento 5, que son 5.150 elevado al cuadrado. Entonces, si yo hago todos estos cálculos, me daría toda esta sumatoria. Sumatoria significa que lo voy a sumar todos, pues. 3.520 al cuadrado da 12.390.400. 3.610 al cuadrado da 13.032.100. Y así sucesivamente. Y hago toda esta suma y me da que son 329.103.366 unidades. Eso sería esta sumatoria. Y tengo que hacer la sumatoria de los y elevado al cuadrado. Pero ¿cuáles son los y? Si se dieron cuenta, son estas sumatorias que tenemos acá. 10.810, y si lo elevo al cuadrado, me va a dar 116.856.100. Más 12.295, que sería el total del segundo tratamiento, al cuadrado, y me da 151.167.025, etcétera. Así los hago todos los 5, ¿sí? Y me da que el resultado son 986.578.606. Con esto ya tengo todos los cálculos, todos los parámetros fundamentales para hacer mi análisis de varianza, el cual lo voy a hacer en el siguiente. Dice, para realizar el análisis de varianza completo se recomienda completar la tabla número 4. O sea, es esta tabla la que voy a completar. Dice, con los cálculos realizados en la diapositiva anterior se puede calcular los parámetros de la tabla 4. Estos se presentan en la siguiente diapositiva. Bien, pues entonces vamos a llenar la tabla 4, que es el análisis de varianza. Aquí tenemos todos los datos. Para los grados de libertad, que se abrevian como GL, entre tratamientos, que es la primera fila que vamos a ver de los tratamientos, la fórmula es K menos 1, pero K vale 5. 5 menos 1, 4. Y lo anotamos acá. Para el error residual, tenemos que es N menos K, pero N es el número de datos y van a ser 15 menos 5, que es K, igual a 10. Y para el total es N menos 1, y N menos 1 es 15 menos 1 igual a 14. Que también es, para una manera de comprobarlo, sumarlo. La de los tratamientos más el error residual, los grados de libertad, dan 14. 10 más 4 son 14. Ahora nos vamos con la suma de cuadrados.
la suma de cuadrado de los tratamientos. Su fórmula es la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de la y al cuadrado sobre n menos el gran total al cuadrado sobre el número de datos. Y al cuadrado es la de los tratamientos, lo hicimos en las diapositivas anteriores y el resultado eran 986.578.606 y entre n minúscula que eran 3 porque eran 3 repeticiones, menos el gran total que eran 68.760 elevado al cuadrado entre el total de datos, entre el número de datos que son 15, entonces queda de esa manera. Si divido 986.578.606 entre 3, tengo 328.859.535.33 menos el gran total elevado al cuadrado entre 15 me da 315.195.840. Sacamos la diferencia y la suma de cuadrados de los tratamientos son 13.663.695.33. Y lo anotamos aquí en nuestra tablita. Y ahora vamos a calcular la suma de cuadrados, pero del error. Y nos dice que es la doble sumatoria de las y y j al cuadrado, que fue una de las que calculamos también previamente, menos la misma sumatoria que teníamos aquí en la anterior, de la y al cuadrado sobre n. Y esto, si recuerdas, en la diapositiva anterior nos dio 329.103.366, menos lo que tenemos aquí, 986.578.606 entre 3. Si sacamos esta diferencia, nos da que la suma de cuadrados del error son 243.830.67. Y ese es lo que nos da acá. Para el total, la suma de cuadrados del total es la doble sumatoria de la y j al cuadrado, que también es lo mismo que ya lo tenemos allá, menos el gran total al cuadrado sobre n. Entonces, la sumatoria total de cada uno al cuadrado, allá lo teníamos, son 329.103.366, menos el gran total sobre n que nos quedó, por acá lo calculamos, 315.195.840. 315.195.840, perdón. Entonces hacemos la diferencia y nos da que la suma del cuadrado del total son 13.907.526. Y lo anotamos. Si queremos comprobar que nuestros cálculos están bien, si a la suma de cuadrados del total le restan la suma de cuadrados de los tratamientos, les debe dar la suma de cuadrados del error residual. Compruébenlo y van a ver qué les da. Para la varianza o cuadrados medios, el cuadrado medio de los tratamientos es igual a la suma de cuadrado de los tratamientos, que ya lo tenemos calculado, entre k menos 1, es decir, entre los grados de libertad. Y entonces quedaría que son lo que tenemos acá, 13.663.695.33 entre 5 menos 1, o sea, entre 4. Y nos da 3.415.923.83. Eso va acá. Y la suma de cuadrados del error es igual a la suma de cuadrados del error entre n menos k. En este caso va a ser entre 15 menos 5, o sea, entre 10. Y por eso nos va a quedar que son 24.383.07. Y lo anotamos. ¿Okay? Y finalmente lo que vamos a hacer es sacar la f calculada, que es el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. ¿Sí? Y en este caso son el cuadrado medio de los tratamientos 3.415.923.83 entre el cuadrado medio del error, que fueron 24.383.07, y nos da que es 140.09. Y entonces eso lo anotamos en la f calculada. Y la f tabular nos da 3.478. ¿Cómo hacemos la f tabular? En la siguiente diapositiva les voy a poner la tabla, pero tenemos que tomar en cuenta los grados de libertad, en este caso como está aquí cuando dividimos, cuando calculamos la f calculada, ¿sí? De los tratamientos y el error. Pero los grados de libertad de los tratamientos son 4 y la del error son 10. Entonces escogemos. En las filas nos vamos con los grados de libertad del error, del tratamiento, en este caso son 4. Y las del error son 10, nos bajamos por la columna 4 hasta la altura 10 y son 3.478. Si se dan cuenta, aquí está en la tabla, 3.478, y ese es el valor del f tabular.
con un nivel de significancia de alfa igual a 5%, o también de 95% de confiabilidad, 4 y 10 grados de libertad, se encuentra el valor de la tabla, siendo para este caso el valor tabular, como ya se los había mostrado ahí, de 3.478. Luego simplemente se comparan el F tabular y el F calculada. El F calculada me dio 140.09 y el F tabular 3.478. Como 140.09 es mayor que 3.478, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Sí? Por lo que se concluye que sí existe suficiente evidencia estadística al nivel del 95% de confiabilidad de que al menos uno de los tratamientos presenta una diferencia significativa entre las diferentes dosis de fertilización. Entonces, con esto estamos diciendo, lo que estaban haciendo con puro nitrógeno no es lo mejor. Uno de los demás tratamientos es diferente. ¿Cuál? Todavía el análisis de varianza no me dice. Eso me lo va a decir hasta la prueba de medias. Pero ahorita estamos en el análisis de varianza. Pero ya me dijo que hay suficiente evidencia científica y estadística de que al menos uno de los tratamientos es diferente. Ejercicio de análisis de varianza. Vamos a hacer este ejercicio. Dice aquí, un estudiante del campus 5 de la UNACH en la materia de diseños experimentales probó en el rancho átomo de su padre qué tan conveniente era suplementar a los novillos de engorda. Para ello montó el siguiente experimento con grupos de 5 novillos en cada tratamiento. Tratamientos y suplementos en kilogramos. Tratamiento 0, 1, 2, 3 y 4. Y al tratamiento 0 lo dejó igual como lo hacía su padre. No le dio suplemento y que fueran nada más a potrero. Pero al tratamiento 1 le dio 2 kilos de maíz y 2 kilos de pollinaza por día. A los del tratamiento 2 les dio 2 kilos de maíz y 4 de pollinaza. A los del 3, 2 de maíz y 6 de pollinaza. Y a los del 4, 2 de maíz y 8 de pollinaza. Si te das cuenta, nada más varió la pollinaza. El maíz lo dejó constante. Excepto el primero, que es el testigo. El maíz tiene un costo de 6 pesos el kilogramo. La pollinaza 2 pesos el kilogramo y el costo de pastoreo y al suplementar se calcula en 10 y 2 pesos por animal por día respectivamente. Es decir, los animales que solo pastorean, al productor le cuesta 10 pesos por día. Y los que suplemente, además del costo de la pollinaza y del maíz, como va a pagar a alguien para que los dé, le cuesta 2 pesos por animal por día. Si el precio de venta es de 40 pesos el kilogramo en pie, ¿cuál de los tratamientos es el que más ganancias deja? ¿Cuál va a ser el objetivo? Determinar el tratamiento que mayor ganancia proporciona en la engorda de novillos en el rancho átomo. Hipótesis. La hipótesis alternativa es que no hay diferencia. Que la media 0 es igual a que la media 1, que la media 2, que la media 3 y que la media 4. Que no importa que le dé suplemento, las ganancias son iguales. Y la hipótesis alternativa nos dice que al menos uno de los tratamientos es diferente. Dice, se enumeraron los novillos del 1 al 25 y luego a través de una tabla de números aleatorios se seleccionaron al azar los números de los novillos que quedarían en cada tratamiento, quedando de la siguiente manera. Así quedó. En el tratamiento 0 quedó el novillo número 24, el número 8, el número 10, el número 2 y el número 6. En el tratamiento 1 quedó el 15, el 12, el 9, el 21 y el 20, etc. Así quedaron ya distribuidos al azar. Al inicio del experimento pesó los novillos por cada tratamiento para ver con cuánto peso iba a iniciar, ¿no? Obteniendo los resultados en kilogramos que se muestran en la siguiente tabla. O sea, ahí pesaban los del tratamiento 0, el primero pesó 210, el otro 212, el otro 208, 206, 200, etc. Ahí están todos los pesos de los novillos en cada tratamiento. Aunque estuvo pesando semanalmente, al finalizar la 12ª semana de engorda, el pesaje que realizó arrojó los resultados que se tienen en la siguiente tabla. En base a ello, obtén la diferencia de peso para saber lo que cada novillo ganó de peso. Luego obtén la tabla de ingresos, considerando que el precio por kilogramo en pie. Considerando el precio del kilogramo en pie. Obtén la tabla de costos de acuerdo a los costos dados al principio y la ganancia por la diferencia entre el ingreso y el costo de ella y realiza el análisis de varianza. Bien. Entonces dice aquí peso en kilogramos en la semana 12, o sea 84 días, cuando ya tenía 84 días de estar la engorda.
El torito que había pesado 210 en el tratamiento 0 ya pesaba 240, pero en el tratamiento 1 pesaba 207 y ya pesaba 266. En el tratamiento 2 pesaba 201 y ya pesaba 285, etcétera, ¿no? Ahí están ya los pesos que tenía. Dice aquí, diferencia de peso en kilogramos en 84 días por tratamiento. Aquí lo vas a calcular. Vas a agarrar, por ejemplo, el tratamiento 0, la repetición 1 es 240, menos lo que pesaba, que era 210. Entonces 240 menos 210, 30. Y le anotas el 30. Luego el otro, 245 menos 212, ¿sí? Entonces va a quedar 233. Va a quedar, perdón, 33 kilos. Y así sucesivamente. Vas a sacar todas las diferencias, ¿sí? Esa es diferencia de peso. Ingreso en pesos por los kilogramos aumentados en 84 días. El primero que aumentó 30 kilos por 40, 30 por 4, 1.200 pesos es lo que aumentó en dinero. Si el otro fue 33, lo multiplicas 33 por 40, ¿sí? Y lo que te dé lo anotas en el 2, etc. Así se va a llenar todo ese cuadro. Luego dice costo total por tratamientos y repeticiones. Para el tratamiento 0, nada más son 10 pesos de pastoreo por día, ¿sí? Por 84 días serían 840. Esos todos pesaron lo mismo. Pero el tratamiento 1, además de ese pastoreo, le vas a aumentar, ¿sí?, lo que comió de maíz y lo que comía de pollinaza, más los 2 pesos por el mantenimiento. Por ejemplo, fueron 2 kilos de maíz, son 12 pesos. 2 kilos de pollinaza son 4 pesos, 16. Y 2 de mantenimiento, 18. 18 por más los 10 pesos de potrero, 28. 28 por los 84 días, ¿y cuánto es su costo? Entonces ahí vas a ir sacando los costos por cada uno de ellos. Luego en la otra tabla dice ganancia por tratamiento y repetición. Nada más vas a sacar la diferencia. ¿Cuánto fue el ingreso? Por ejemplo, en el primer caso, el ingreso dijimos fueron 1.200, menos ¿cuánto fue el costo? 840, y esa es la ganancia. O sea, el ingreso le restas el costo, y así de cada uno se va a ir haciendo. Para realizar el análisis de varianza recomiendo completar la siguiente tabla de ganancias y calcular las sumatorias indicadas. Entonces aquí van a poner las ganancias, dice resultados y cálculos básicos de la norma. ¿Cuánto fue la ganancia en el tratamiento 0, repetición 1, en el tratamiento 0, repetición 2, repetición 3, etc.? Y luego van a sacar cuántos datos tienen. N va a ser 5, ¿sí? Y la N mayúscula pues son 25. Van a sacar las sumatorias de los tratamientos y la media y el gran total. Y van a calcular esta sumatoria y esta otra. Y una vez que tengan todo esto, ¿sí?, dice finalmente complete la siguiente tabla y obtén tus conclusiones con un 95% de confiabilidad respecto al experimento realizado. Y entonces van a hacer esta tablita. ¿Ok? El análisis de varianza se presenta en la siguiente tabla, con la finalidad de que ustedes corroboren de que llegaron al resultado correcto. Aquí les pongo los resultados. A esto deben de llegar. Tanto los grados de libertad, 4, 20, 24, la suma de cuadrados les debe dar tanto, la varianza les debe dar tanto, el F calculado y el F tabular. Y ya sacan sus conclusiones. ¿Sí? Dice, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que con un 95% de confiabilidad se puede asegurar que los resultados obtenidos en al menos uno de los tratamientos es estadísticamente diferente. A esto deben de llegar. Les di los resultados con tal de que corroboren esto. Pues muy bien, eso es todo, nos vemos el próximo video.